raniadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre, dejadme las frutas en los comentarios. Y bueno, estamos aquí un mes más después del parón veraniego, retomando el campeonato de Cars del Carlos Sainz Center y se supone que la carrera era en Las Rozas, pero hubo un problema con los coches de allí que todavía no están a punto, para el próximo mes sí que estarán, así que trasladamos la prueba al circuito de Madrid. Clasificación y entrenamientos invertida y la carrera en directo. La pregunta del día nos la manda Carmen, que es ¿qué hemos hecho durante las vacaciones? La responderán más adelante los pilotos. Y también quería hacer una mención especial a Sara, que nos manda un mensaje de apoyo que estará pasando ahora por pantalla. Y dicho esto, pues os dejamos con el resumen de la carrera, ya digo, el GP6, que fue en Madrid y no en Las Rozas. Bueno, estamos aquí con Mario Civera, que no se ha dormido. Tenemos pregunta de los raniadores y es ¿cuál ha sido tu carrera favorita y por qué? Mi carrera favorita lo tengo claro, con el único podium que he hecho, que además conseguí la pole y conseguí ganar la carrera, si no me equivoco, hace 2-3 años, aquí en el circuito de Madrid. Fue en el 19, fue febrero del 19. Febrero del 19, la primera carrera, sí. Vale, y la pregunta del día es ¿qué has hecho en tus vacaciones? ¿Dónde has estado? Pues he estado una semanita por Málaga y luego he estado semana y media por Galicia. En A Coruña, Rías Baixas. La pregunta es ¿cómo entrena? O sea, si tienes alguna preparación antes de competir. Pues bueno, un poco de calentamiento para ir preparado y que no te den tirones ni nada, y poco más, simplemente estar preparado para ir bien y no tener molestias. ¿Viniste jueves o viernes a los entrenamientos? ¿Qué va? Eso no. Venimos aquí de primera. Bueno, ¿y qué has hecho durante...? La pregunta del día es ¿qué has hecho durante las vacaciones? ¿Dónde has estado? Nada, he estado en casa y saliendo por ahí, pero no he salido a ningún lado de vacaciones. Bueno, Mario, ya sabíamos que tú tenías un amuleto, ¿no? Y los raniadores preguntan eso, si tenemos amuleto o si tienes algún ritual antes de cada carrera. A ver, ritual ya no tengo. Antes de cada carrera cogía y en mi casa le daba un besito a todos los trofeos que tenía, pero ya cuando tienes 17 por ahí ya es mucho tiempo. Hay que bajar. Y voy. Y perdí el amuleto y ahora tengo este, que es nuevo. Guay. Y la pregunta del día es ¿qué has hecho durante tus vacaciones? Pues, no sé, beber, esas cositas. Ligar un poquito a lo mejor, no sé, de todo menos entrenar, así que a ver cómo estamos ahora. Guay. Los raneadores quieren saber cuánto es el costo aproximado del equipo o si se alquila. Pues tú puedes venir aquí y alquilarlo, ¿vale? Si ves unas tandas, alquilas todo. Pero bueno, pues todo esto es o comprado o que me lo han dado aquí por ganar lo que sea, pues realmente casi todo me lo han dado aquí. Pero bueno, voy a decir lo que costaría más o menos cada cosa. Las zapatillas te pueden costar unas como estas, yo creo unos 70 pavos aprox. El mono este cuesta unos 400. A ver, yo nunca me compraría un mono por tanto, el que tengo HKT me costó 70. El costillares sí que es lo que más cuesta 100 y pico pavos, pero yo creo que es la mejor compra. El casco, pintarlo cuesta pues unos 300 pavos o 200 y pico, el casco como tal cuesta 70, 80 por ahí. Pero un casco bueno te puede costar 600 pavos y pintarlo otros 600. Y nada, guantes unos buenos te pueden costar 60, 70 pavos, que es recomendable porque hay veces con estos casos a lo mejor no, pero con otros calmas duros sí que te pueden salir llagas o lo que sea. Y me falta algo. Sotocasco a lo mejor, pero aquí por 3 euros lo compras. Sotocasco por 3 euros lo tienes y listo. Y creo que nada más, ¿no? ¿Zapatillas? Ya lo hemos dicho. Sí, zapatillas ya lo he dicho. Bueno, luego collarín, pero no sé cuánto cuesta un collarín. Bueno, vamos al pues fin. vamos.
Bueno, estamos con Nicolás, que no sé si es la primera vez o no, porque... Sí, es la primera vez. Vale, ¿qué tal te has sentido? Muy bien, la verdad. Es una experiencia, la verdad. Y nada, está muy bien porque el nivel de la gente y tal te motiva y sí, está muy bien. Vale. Tenemos una pregunta de los raneadores y es ¿a partir de qué edad se puede participar? Yo creo que a partir de los 15, 16, igual incluso 14, pero yo creo que debería depender más del tamaño que de la edad, porque cuando eres muy pequeño igual te puedes hacer daño y tal, y la experiencia también cuenta, o sea, está en otros castings, yo creo. Vale, y la pregunta del día es ¿qué has hecho en vacaciones? O sea, ¿de dónde has estado? Bueno, yo estaba en Mallorca con mi familia y nada, disfrutando de una casa que tiene mi abuela, y luego me escapé también a Santander con mi otra familia un par de fines de semana. Bueno, Alex, enseñas tu amuleto. Ya han contestado por ahí cuál es el un trisquel, ¿verdad? Es un trisquel. ¿Eres de Galicia? No, pero es como, no sé, para mí es un símbolo de suerte. Desde que lo llevo me ha dado bastante suerte y bueno, pues en las carreras también. Guay, guay. Vale, tenemos otra pregunta que no ha contestado la gente, creo, que es qué tipo de, o sea, si haces algún tipo de preparación. Yo creo que se refieren a si haces algo de gimnasio, tipo como Carlos Sainz, que muchas veces no sube entrenamientos entrenando en la gimnasia. ¿Entonces algo así o...? Hago boxeo, ahí entreno los brazos, los hombros para la resistencia a la hora de girar al volante y aguantar vueltas. Y no hago, o sea, luego en casa, pues lo típico, hago abdominales, tal, para preparar mi cuerpo físicamente para que aguante las fuerzas y tal. Y la pregunta del día, ¿qué está más fácil? ¿Qué has hecho en vacaciones? Pues me he ido a Castellón, a un camping, con mi familia y luego me he ido a mi pueblo y ahí he estado en la playita. Guay. Bueno, estamos con Alberto, ¿qué tal? Bien, bien. Pues la pregunta del día, ¿qué has hecho en vacaciones? Pues yo esta vacaciones me he ido al Pirineo, a la montaña, y pues estaba descansando con un poquito menos de calor que los demás, pero bueno, descansar mucho para volver fuerte, o intentarlo. ¿Y qué tal te has visto en los entrenamientos de Pues aquí? bueno, como es invertida hoy y luego será carrera, la verdad que invertida yo no me la conozco mucho y he ido mejorando, ¿sabes? En los últimos tiempos la verdad que los he hecho mucho mejor, pero no me ha dado tiempo a yo creo que hacer el mejor tiempo que podría haber hecho hoy, pero bueno, mejorando y a ver qué tal la carrera, y eso medianamente bien, así que ahora... ¿Y cómo te ves? Porque la carrera son 40 vueltas, ¿te sientes capaz de...? Bueno, no estoy tan cansado como podría haber estado yo creo que el entrenamiento, así que yo creo que la carrera podré aguantarla a un ritmo que tendré que medirme, porque tendré que hacerlo medianamente pausado, porque si no es muy complicado aguantar. Bueno, genial, pues muchas gracias. Bueno, estamos con Julián. Tenemos la pregunta del día, que es ¿qué has hecho en vacaciones? ¿Dónde has estado? Pues esa pregunta siempre es agradable de responder y nada, pues un poquillo de todo. Hemos estado primero en el norte, por la zona de Galicia, haciendo un poquito de surf. Luego hemos bajado a Cádiz, a la zona de Zahara, que hemos recorrido toda España para ir de un sitio a otro. Y muy bien, mucha gente, muy buen tiempo. Y también hemos aprovechado un poquito para practicar karting, que en el día de hoy se ha notado bastante, ¿no? Así que bien. O sea, ¿te has sentido bien en la clasificación y en el entrenamiento de hoy, no? Pues la clasificación de hoy muy contento, se ha notado el cursillo intensivo de verano y el haber hecho un poquito más de deporte de lo habitual, porque estamos en la zona media, muy poca diferencia de los de un poco más arriba, o sea, contentos. ¿Has dicho a dónde te has ido de vacaciones? No, me he ido a Chiclana y a casa rural con los amigos. Guay. Y nada, la carrera de hoy, bueno, quinto. Ha tocado mal caro y todos mal Oscar porque entró a cambiarlo y la cosa no ha mejorado. Y nada, he intentado adelantar a Fran, a ver si podía meterme cuarto, pero no había manera. Bueno. Así que nada, al final quinto y ahora corriendo son todos los Mosa. Pues nada, pues suerte, 24 horas ahora, ¿no? Pues mucha suerte para la siguiente. Bueno, Mario, ¿qué tal? Bien. Clasificaste para la A, ¿no? Bueno, salí al último, la salida muy bien, he adelantado todos hasta 3 puestos, se llega a adelantar, pero luego los he perdido. En carrera conducida muy mal. Bueno, mucha suerte para la próxima que rozas y esa nos gusta más, ¿a que sí? Gracias. Y bueno, pasamos a narrar el podio, en el cual tenemos en tercera posición a David Martín, ahí le vemos recogiendo el trofeo.
En segunda posición tenemos a Rafael Blanco, que subirá ahora. Es el que está ahí a la derecha. Ahí sube. Ahí. Enhorabuena. Y en primera posición, bueno, vamos a esperar a ver que avance esto. En primera posición tenemos a Roberto de la Serna, que entiendo que aparecerá ahora por pantalla. Entiendo que sí. Bueno, si queréis que cante el We Are the Champions, me lo dejáis en comentarios, pero no estoy ahora yo para cantar porque acabo de llegar de la carrera y estoy todavía con la voz un poco reseca. Bueno, pues eso, en primera posición a Roberto de la Serna. Enhorabuena a los tres. Y dicho esto, vamos a pasar a entrevistarlos uno por uno. Y ya está, el podio, creo que ahora hacen las fotos y todo eso. Ya digo, hoy yo no me pongo a cantar porque no estoy para cantar. Hoy no, mañana. Roberto, enhorabuena, has quedado primero. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido bastante bien. Después de este parón de vacaciones, que para unos ha sido vacaciones, para otros, como ha sido mi caso, ha sido tener el COVID. Y para no estar en perfectas condiciones, pero con tiempo, pues me he encontrado bastante bien. Me he encontrado a gusto, me he encontrado cómodo desde el calentamiento y nada, luego en carrera tirar vuelta a vuelta, intentar escaparme, no he podido, estaba rozado muy fuerte. Y nada, hemos conseguido la victoria, hemos conseguido remontar muchos puntos a Miguel. Y nada, quedan 2 carreras, a ver qué tal. Y nada, ha habido mucho nivel. Y felicidades a todos los pilotos que han estado muy bien. ¿Qué pasa? Rafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, segundo puesto. ¿Qué tal te has sentido? Muy bien, la verdad es que hoy he venido fuerte, con un poco de positivismo ahí provocado por David y por Roberto. Ayer por la noche una conversación ahí muy buena, muy fructífera. Y nada, hice segundo en la clasificación, a un poca distancia de David y a unas milésimas de nada de Roberto. Y luego hemos llegado casi como hemos salido. Iba cogiéndole bastante rueda a Roberto. A mí, desgraciadamente, esa distancia un pelín, pero bueno, al final bastante bien. Eso sí, para hacer la vuelta rápida he tenido que separarme un poco de Roberto para poderle ganar esa pizquita. Al final me he hecho con ella también, así que genial. Un día feliz. Ya le tocaba, era uno de los intereses del equipo. Una fiera, sí, una máquina. Bueno, y nada, para terminar, tercera posición. Tercera posición, he tenido un buen kart, que eso influye mucho, y sobre todo las sensaciones en el circuito invertido. Me he sentido a gusto, he clasificado tercero, a una décima de Rafa, y luego en carrera, en la salida, Francisco me ha adelantado en la salida al pesar menos, pues ha salido como un rayo, pero luego en la siguiente curva le he cogido yo la trazada buena, le he adelantado y luego nos hemos distanciado porque creo yo que ha habido algo de melee atrás y hemos ido los 3 juntos hasta que ellos 2 son unas máquinas, se han escapado y bueno, yo he hecho mi carrera intentando hacer mejores tiempos por vuelta y ya está, tercero, muy contento de vernos todos otra vez y seguir participando en este campeonato tan bonito. Pues enhorabuena y nos vemos en Las Rozas. Estupendo, eso a todos. Yo de declarar pues un desastre de carrera porque salía 14º, me tocó uno por detrás, me quedé mirando, pues vamos, me quedé dada la vuelta, tardé bastante en volver a pista y bueno, conseguí alcanzar al resto de pilotos, pero luego para adelantar imposible, así que bueno, yo me quedo con las buenas sensaciones, con que terminé la carrera, porque para ser de resistencia a mí me cuesta mucho. ¿Has mejorado tu tiempo de la última vez o no? Pues no lo sé, no he mirado mi tiempo. Pues hay que vigilarlo porque eso es lo más importante. Sí, no he mirado el tiempo que hice, pero bueno, luego me lo mandan por correo, creo. Está muy guapa, está muy guapa ahí. Ha venido recuperada del verano. Sí, señor. Sí. ¿Qué he hecho yo en el verano? Yo me he ido a Galicia y he estado en Galicia todo el verano, corriendo mucho. Y tampoco es que haya hecho más que eso, así que bueno. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ven el vídeo. Hasta el...